Vamos a abrir nuestras escrituras al libro de Josué en el capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 1 para ponernos en contexto de esta historia que sirve como base para nuestra reflexión de esta mañana. Levántate y santifícate. Josué capítulo 7 del verso 1 en adelante. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Pueden sentarse, hermanos. Levántate y santifícate. Para la mayoría de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, hablar de derrota es pecado. Nosotros no nos podemos permitir la idea, muchas veces ni la posibilidad, de que haya derrota en nuestra vida. Hemos cultivado un pensamiento que hace que las derrotas sean algo sumamente malo, sumamente condenable. Ciertamente, nadie debe apreciar una derrota o un fracaso como algo bueno, algo importante, algo deseable en la vida. Por supuesto que no. Es correcto, hermanos, para nosotros decir: reprendo todo espíritu de derrota. Es correcto afirmarlo, es correcto reprender un espíritu de derrota
en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay que distinguir aquí, hermanos, entre un espíritu derrotista que continuamente está pensando en la derrota, que continuamente está pensando o esperando que acontezca la derrota. Ese espíritu derrotista no lo podemos aceptar, pero sí deberíamos cultivar un espíritu realista, en el sentido de que, aunque no nos guste, la derrota siempre puede aparecer de repente en nuestras vidas. La vida misma nos ha demostrado que las cosas son así, y seguramente más de alguna vez cada uno de nosotros ha experimentado una derrota en su vida, ha salido perdedor en una batalla en su vida. Si con reprender el espíritu de derrota bastara para ganar siempre, todos seríamos muy felices y no conoceríamos la derrota. Hasta el América pasaría la liguilla. Si solo con reprender el espíritu de derrota bastara, todos seríamos campeones, todos seríamos triunfadores, pero la vida nos ha demostrado que no es así. La vida nos ha demostrado que a veces la realidad nos confronta con la derrota. Tenemos que reconocer que hay momentos en la vida en los cuales las cosas salen mal, y atrevámonos a aceptarlo, momentos en los que la derrota llega a nuestra vida. La pregunta no es ¿por qué hay derrota? La pregunta es ¿qué debemos hacer cuando la derrota aparece en nuestra realidad? Este pasaje nos enseña que lo primero que debemos hacer es mirar la derrota como la mira el Señor. Josué parece tener, hermanos, el mismo problema que muchos de nosotros en este pasaje. El Josué que encontramos aquí en esta lectura es un Josué que viene victorioso, triunfador, viene de derribar la fortaleza de Jericó. ¿Se acuerdan de la batalla de Jericó? Aquella fortaleza inconmovible, aquella fortaleza invencible. El pueblo le pidió instrucciones a Dios. Dios le dio instrucciones al pueblo, ¿se acuerdan? Caminarás cada día alrededor y el séptimo día darás 7 vueltas, y aquella fortaleza cayó. El pueblo viene de esa gran victoria. El pueblo viene todavía con su corazón lleno de una sensación de que ellos son ultrapoderosos, de que ellos son invencibles. Y entonces, hermanos, se encuentran con que hay que continuar conquistando la tierra. Y el próximo paso es una ciudad que se llama Jai o Jaí. Entonces, Josué manda a algunos de sus militares para que reconozcan la tierra y le digan qué ejército tienen, cómo es el terreno, cómo podrían atacarlo mejor. Es decir, para planear una estrategia de batalla. Y cuando regresan estos espías, le dicen a Josué: no fatigues a todo el ejército, con 3,000 hombres que mandes serán suficientes, porque ellos son pocos. Así que no se necesita que mandemos a nuestros mejores guerreros, no se necesita que mandemos a lo más selecto de nuestro ejército. Con 3,000 hombres que mandes será suficiente. ¿Cuál fue el resultado? Ustedes ya lo leyeron. Una derrota total, una derrota tan grande que dice literalmente que el ejército de Israel le dio la espalda al enemigo. En otras palabras, salieron huyendo, salieron corriendo. La derrota fue tan terrible que todos salieron huyendo a sus tiendas cuando el ejército de Jai los derrotaba. Fue una derrota humillante, fue una derrota vergonzosa. ¿Por qué sucedió esto? Lo más lamentable de todo, hermanos, es la reacción de Josué. Josué, aquel hombre fiel, aquel hombre que había sido elegido por Dios para que fuera el sustituto nada más y nada menos que de Moisés. Ustedes lo ven aquí llorando y echándole la culpa a Dios. ¿Lo leyeron? Josué dice: Señor,
¿por qué hiciste pasar a este pueblo al otro lado del Jordán para entregarnos en manos de nuestros enemigos? Fíjense qué interesante es esto. Josué siente que el culpable de toda aquella tragedia ha sido Dios. Le echa la culpa a él, se llena de enojo contra Dios y le dice: ¿para qué nos trajiste hasta aquí? Ojalá nos hubiéramos quedado allá mejor y no hubiéramos pasado para venir a sufrir esta humillación, para venir a sufrir esta vergüenza. Es decir, hermanos, Josué está muy lejos de la verdad. A Josué, aquel hombre que se creía invencible, se le hace fácil pensar: yo soy capaz, yo estoy suficiente para vencer a estos enemigos, pero Jehová nos entregó. Él fue el que nos entregó a la derrota, no hemos sido nosotros. Él seguía creyendo que él era campeón, que él era suficientemente capaz, que él tenía todo lo necesario para vencer. Le echaba la culpa a Dios. Qué triste es esta situación de Josué, un gran guerrero que ha caído en esta situación. ¿Cuál fue el error, hermanos? ¿Y por qué Israel cayó en esta situación? El primero de los errores es que dejó de confiar en Jehová. A veces, hermanos, a nosotros nos pasa algo parecido. Israel dejó de confiar en Jehová en el sentido de que los espías de Josué le dijeron: con 3,000 hombres que mandes es suficiente, porque nosotros somos tan buenos guerreros, porque nosotros somos campeones, porque venimos de derribar Jericó, de manera que este pueblito con 3,000 hombres lo tomamos y lo hacemos nuestro. Fracasaron, porque creyeron en sus fuerzas más que en las fuerzas de Jehová. Acuérdense que para tomar Jericó ellos pidieron instrucción a Dios y Dios les dijo lo que tenían que hacer. Pero para tomar Jai no le consultaron a Jehová. Dijeron: no, este pueblito es cosa fácil, este pueblito es cosa sencilla. Y la derrota fue terrible. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que nosotros también nos creemos dueños de las victorias del Señor. Nosotros, desde que nos convertimos, hemos visto grandes victorias en nuestra vida. Recordémonos de todo lo que hemos vencido desde que Cristo nos alcanzó. Todos nosotros tenemos un testimonio y podemos, hermanos, llenarnos de satisfacción y testificar de todas las cosas a las que hemos renunciado, de todas las cosas de las que hemos sido libres, de todos los enemigos que hemos vencido desde que Cristo nos alcanzó. Eso es algo maravilloso. Pero muchas veces nosotros nos adueñamos de las victorias del Señor como si solo nosotros lo hubiéramos hecho todo. Y la verdad no es así, hermanos. Nuestra voluntad ha jugado un papel. Nosotros nos hemos esforzado para alcanzar ciertas victorias, pero la fuerza decisiva ha sido la fuerza de Cristo Jesús. Él es quien en realidad nos ha llevado a la victoria. Nosotros hemos tomado la decisión de ponernos en sus manos, pero una vez en sus manos, Él ha sido el gran capitán de los ejércitos de Israel, que nos ha llevado a la victoria sobre nuestros más terribles enemigos. Pero a veces esto se nos olvida y comenzamos a pensar como Josué, y comenzamos a pensar que nosotros somos capaces, que nosotros somos suficientes y que no necesitamos pedir instrucción a nuestro Dios para enfrentar las batallas de nuestra vida. Lo más triste es que podemos cometer el mismo error que cometió Josué y echarle la culpa de nuestras derrotas a Dios. Es la cosa más común entre nosotros los cristianos, que cuando algo sale mal, con el primero que nos enojamos es con Dios. Y nos enojamos con Él porque creemos que Él es el culpable de que nosotros hayamos fracasado en alguna situación de nuestra vida. ¿Por qué decimos que es con el primero que nos enojamos? Fíjense si no es cierto. Cuando nosotros pasamos un momento difícil,
cuando nosotros hemos tenido que afrontar una derrota por alguna razón, lo primero que decimos es: este domingo no voy a la iglesia. ¿Y qué queremos manifestar con eso? Nuestro enojo con Dios. Queremos decirle que Él tiene la culpa. Queremos decirle que estamos en esa situación porque Él nos ha abandonado. Se nos olvida, hermanos, que cuando estamos en los momentos difíciles de nuestra vida es cuando Dios está más cerca de nosotros. Es cuando Dios está buscándonos, abrazándonos, amándonos más que nunca para ayudarnos a salir de aquella situación en la que nos encontramos. Nos equivocamos tanto, hermanos, en este tema que miramos la derrota como un castigo de Dios y comenzamos a pensar que esto o aquello nos ha sucedido porque algo malo hay en nuestra vida, porque algo malo hay en nosotros, porque alguna situación incorrecta hemos participado y Dios nos está castigando. Nos volvemos a equivocar, hermanos, porque el Dios de la Escritura no castiga a nadie. El Dios de la Escritura, hermanos, solo sabe amarnos. ¿Saben ustedes que el Dios de la Escritura nos ama aún en nuestras rebeldías? El problema es que las consecuencias de nuestras rebeldías nos alcanzan y por eso a veces enfrentamos la derrota, porque son la consecuencia de rebelarnos en contra de la voluntad de Dios. Es la consecuencia de enemistarnos con el Dios de nuestra salvación. Es la consecuencia de proceder solo en nuestras fuerzas y no tomar en cuenta las fuerzas de Dios cuando luchamos con nuestros enemigos. Es en esos momentos cuando necesitamos mirar la derrota como la mira el Señor. ¿Cómo mira el Señor la derrota en la vida de sus hijos? Como una oportunidad de crecer en nuestra relación con Él. Como una oportunidad de tener más comunión con Él, como una oportunidad de acercarnos más a Él, porque solo en Él podemos tener victoria. Como una oportunidad de purificarnos en nuestras vidas con respecto a la fidelidad a nuestro Dios y renovar nuestro compromiso de seguir sus instrucciones en cada batalla de nuestra vida. La derrota debe verse como una oportunidad de darle a Él la honra y la gloria por todas las victorias que hemos alcanzado. Reconocer que nosotros hemos participado, reconocer que nosotros hemos luchado, reconocer que hemos batallado, pero reconocer que sin la fuerza de Cristo no habríamos vencido. El apóstol Pablo lo dice con mucha claridad. Alejados de Dios, nada somos. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo que me da fuerza cuando yo me debilito. Por eso, hermanos, es que las pruebas, las derrotas son la oportunidad de reconocer que la gloria es solo para Dios, que solo Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Porque Él es el que nos da la victoria. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos enseña que en el momento de la derrota hay que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios para Josué sonó fuerte, enérgica. Sonó a reclamo. Levántate, fue la orden de Dios para Josué. Josué se tiró al suelo como era la costumbre en aquellos tiempos, cuando ellos querían decirle algo importante a Dios, se tiraban al piso y ponían su frente en el suelo y desde ahí clamaban y el Señor le dice: levántate. ¿Y por qué le dice levántate? Yo creo que el sentido de esta expresión de parte de Dios es: ¿de qué te sirve eso en este momento de derrota?
¿De qué te sirve estar llorando como niño y estar echándome la culpa a mí en este momento de derrota? ¿Te anima, te consuela, te da fortaleza? No te sirve de nada. Estás llorando como niño, como parte de tu capricho, como parte de tu berrinche, pero no estás haciendo nada. Levántate, porque eso de nada te sirve. El Señor le está diciendo prácticamente, ¿qué ganas con eso? Dios le dice a Josué que no tiene razones para creer que él le haya entregado a la derrota. Le aclara que ha sido el pecado del pueblo lo que ha generado aquella derrota. Por eso en el verso 13 que leímos le dice, levántate y santifica al pueblo. Levántate y santifica a este pueblo. Fijémonos bien, hermanos, que ni siquiera le dice Dios, levántate y vuelve a pelear. ¿Por qué no le dice levántate y vuelve a pelear? Porque el Señor sabe que si volvieran a pelear en esas condiciones, los volverían a derrotar. ¿Cuál era entonces el verdadero problema? Ya lo leímos desde los primeros versículos. Acán había guardado del anatema. Anatema es una palabra, hermanos, que significa maldición. Cuando ellos conquistaron la fortaleza de Jericó, en el botín Acán vio muchas cosas que el Señor les había dicho con claridad, guárdense de todas esas cosas. Si ustedes leen ahí en el capítulo 6 y en el verso 18, antes de tomar Jericó, el Señor les dijo, pero vosotros guardaos del anatema, que es lo mismo que decir guárdense de la maldición, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. No sea que traigáis la maldición al campamento de Israel y lo turbéis. La orden había sido, no tomen nada de lo que hay ahí, destruyan la ciudad totalmente, con todo lo que hay dentro. ¿Por qué tomar alguna cosa de las que estaban ahí sería maldición? Si siguen leyendo el pasaje, ustedes encontrarán que Acán se guardó un manto babilónico que sería muy costoso. Se guardó además 200 monedas de plata y un poco de oro que encontró ahí en la ciudad. La palabra de Jehová había sido, no guarden nada, destruyanlo todo. Pero este Acán, hermanos, hizo lo que nosotros hacemos cuando estamos comiendo. Ya comimos, pero todavía hay comida y decimos, mejor que me haga daño, pero no que se pierda. Échemela. Acán dijo, esto está precioso, esto es valiosísimo, costosísimo, esto no se puede perder, esto hay que guardarlo, esto hay que atesorarlo, esto lo llevo conmigo. ¿Y por qué, hermanos? Dios les había prohibido tomar del anatema. Fíjense bien que no se trata de una cosa simple, como decir simplemente, pues porque Dios dice y así hay que hacerlo. No, Dios tenía una razón por la cual les había prohibido el anatema. ¿Por qué les había prohibido tomar del anatema? Porque todas esas cosas eran símbolos religiosos del paganismo que había en aquellos pueblos. Y si ellos llevaban el anatema al campamento, iban a llevar las tradiciones, las creencias, las supersticiones, la brujería, la hechicería y el satanismo que representaban y para lo cual eran usadas todas esas cosas. Dios no tiene solamente, hermanos, el deseo de prohibirle algo a su pueblo. Eso sería muy negativo. Que Dios le dijera al pueblo, no puedes tener esto, no puedes tomar de aquello, simplemente porque Él lo dice, sería un Dios muy simple, sería un Dios muy pequeño. Pero nuestro Dios es grande, nuestro Dios es majestuoso, nuestro Dios es eterno.
Y la razón de la prohibición, hermanos, es que iba a contaminar sus almas, sus mentes, sus espíritus, iba a traer maldición al campamento. Esa era la verdadera razón. Sin embargo, Acán dijo: yo esto me lo llevo conmigo. Es demasiado valioso. Aquí hay una fortuna y yo no me la voy a perder. Él se llevó el anatema consigo y llevó la maldición al campamento de Israel. Esa fue la razón de la derrota. Dios no quiere escuchar quejas de nosotros, hermanos, cuando enfrentamos la derrota. Lo que quiere es que dejemos el anatema. Lo que quiere es que nos despojemos de aquellas cosas que no nos están prohibidas, que no nos están permitidas, pero que a lo mejor nos gustan tanto que nos las hemos guardado para nosotros. Nosotros ya vencimos nuestra Jericó. Nosotros ya derrotamos aquella fortaleza terrible que nos esclavizaba antes de conocer a Cristo. Pero cuando derrotamos aquella fortaleza, de repente entregamos y destruimos muchas cosas, pero decidimos que habían algunas cosas que amábamos tanto, que nos gustaban tanto, que nos dan tanto placer, que dijimos: esto me lo quedo. Lo demás que lo quemen, pero esto me lo voy a guardar. ¿Qué nos hemos guardado del anatema? Quizá la derrota ha llegado para que nos purifiquemos y saquemos el anatema. Mientras esto no suceda, el Señor no luchará de nuestro lado. En este pasaje dice claramente el Señor a su pueblo: mientras no destruyan el anatema, yo no estaré con ustedes. Si volvieran a pelear así, los van a volver a derrotar. Tienen que sacar el anatema. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos guardado? A lo mejor nos hemos guardado algo que debió ser destruido desde el principio. Nos hemos guardado algunos hábitos pecaminosos que traemos del mundo y no hemos querido despojarnos de ellos. Hemos querido conservarlos. Hemos decidido que van a seguir con nosotros. Quizás nos hemos guardado alguna incredulidad o falta de compromiso con el Señor para servirle. Algo se nos pegó de aquello que debía ser destruido y lo hemos traído con nosotros. A lo mejor todavía andamos una medalla milagrosa o una estampa que sana a los enfermos en la cartera. Cosas que debieron haber sido destruidas, pero que nosotros hemos decidido guardarnos porque las amamos, porque son importantes para nosotros, porque son valiosos para nosotros. El momento de la derrota es el momento de revisar si nos hemos guardado algo del anatema. Es el momento de revisar si nuestra fidelidad a Dios está contaminada por algunas cosas que debieron ser destruidas, pero que nosotros hemos decidido guardar, pero que nosotros hemos decidido conservar en nuestra vida. El momento de la derrota es hora de despojarnos del anatema. Es la hora, hermanos, en que cada uno de nosotros debe confiar solamente en el Señor. No debe poner sus esperanzas en nada ni en nadie que no sea Jesucristo. Debe poner toda su fe y toda su confianza en el poder eterno y soberano de nuestro Salvador. Y ninguna fidelidad a ninguna cosa o persona o iglesia debe competir con nuestra fidelidad a Jesucristo. Él debe ser el objeto de toda nuestra adoración. Él debe ser el primero en recibir toda la honra y toda la alabanza y toda la gloria, porque solo Él la merece. Es el momento, hermanos, de despojarnos de todo aquello que nos puede estar estorbando para subir con libertad a la batalla y poder vencer al enemigo que nos amenaza, al enemigo que trata de derrotarnos. Es la hora de examinar
¿qué nos podríamos haber guardado del anatema? Acuérdense que lo mismo le pasó a Saúl. ¿Se acuerdan cuando Saúl es enviado a la guerra y le dice que destruyan todo? Y él se queda con algunos animales. Y Samuel llega y le dice, ¿has hecho como Dios te mandó? Y él dice, sí, Señor, he cumplido con todo. Y entonces le dice Samuel, ¿y qué es este balir de ovejas que yo oigo? Porque ahí estaban todos los animales que él se había guardado. Y entonces él le echa la culpa al pueblo y le dice, es que el pueblo los quiso guardar para el holocausto. Porque cuando nosotros sabemos, hermanos, que algo anda mal, siempre encontramos a quien echarle la culpa. Siempre nos buscamos a alguien a quien echarle la culpa. El primero es Dios, después sigue el pastor, después siguen los líderes en la iglesia, después un montón de gente a la que le echamos la culpa y creemos que por ellos es la derrota. Hermanos, cuando la derrota aparece en la vida, no es momento de revisar la vida de los demás, es momento de revisar nuestra propia vida. Es el momento de revisar nuestra propia realidad y nuestra relación con Cristo Jesús. Y entonces escucharemos clara la voz de Dios. Él nos dará las instrucciones que necesitamos y nos vamos a levantar y vamos a derrotar a cualquier enemigo que nos esté amenazando, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Eso cambiará nuestro lamento en baile. Eso cambiará la derrota en victoria. Eso nos hará verdaderos triunfadores en Cristo Jesús. En conclusión, hermanos, asegurémonos de que Dios pelee por nosotros. Esa es la clave de la victoria. Pero no luchará hasta que nosotros nos purifiquemos. Si estamos guardando lo prohibido, probablemente esa es la causa de la derrota. Y Dios ha permitido la derrota para que escuchemos su voz, llamándonos a la purificación. Santifiquémonos y caminemos hacia la victoria en Cristo Jesús. Con su fuerza y su poder vamos a vencer a nuestros enemigos. Vamos a orar. Señor.